Roma. Año 161 de nuestra era. La noche ha descendido sobre la ciudad eterna, envolviendo las columnas de mármol de los templos en un sudario de crepúsculo violeta. En la colina del Palatino, en el corazón mismo del poder, donde el aire parecía impregnado de historias de triunfos y traiciones, reinaba un silencio opresivo. En el palacio del emperador Antonino Pío, a quien por su piedad y justicia apodaron el Piadoso, se extinguía no solo el día, sino toda una época. La época de paz, conocida como la paz romana, en latín Pax Romana, había alcanzado su apogeo, su dorado ocaso, y ahora se encontraba en el umbral de lo desconocido. El anciano emperador, que había gobernado durante 23 años con una sabiduría y moderación sin parangón desde los tiempos del legendario rey Numa Pompilio, yacía en su lecho de muerte. Su respiración era entrecortada, como los últimos latidos de un corazón imperial que se apagaba. Junto a su lecho, a la luz parpadeante de las lámparas de aceite, se encontraban dos hombres, dos herederos, cuyos destinos estaban indisolublemente unidos por la voluntad de su padre adoptivo y el caprichoso designio de los dioses. Uno, su sobrino, era alto y apuesto, con rasgos en los que ya se traslucía la futura disolución y el amor por los placeres. Era Lucio Vero. El otro, su yerno, era un hombre de otro temple, de estatura mediana, con una mirada penetrante y pensativa en sus ojos castaños, con la barba que llevaban los filósofos griegos, irradiaba un aura de calma y fuerza interior que parecía casi fuera de lugar en esta morada del poder supremo. Se llamaba Marco Aurelio. Nadie podía prever que la calma que con tanto esmero había preservado Antonino era sólo la quietud antes de una tormenta de una fuerza sin precedentes. Desde el este ya se arrastraban inquietantes rumores de agitación en el poderoso reino parto. En el norte, más allá del río Danubio, las tribus bárbaras, hasta entonces adormecidas, comenzaban a agruparse en hordas, como depredadores que han olido la debilidad de su presa. Y dentro del propio imperio, en sus arterias, ya acechaba una plaga invisible, que pronto se abatiría sobre sus ciudades y aldeas con una furia capaz de eclipsar cualquier guerra. Antonino Pío, reuniendo sus últimas fuerzas, se dirigió al prefecto del pretorio, el comandante de la Guardia Palatina, y pronunció su última palabra, su última contraseña para los centinelas. No fue el nombre de un dios, ni un llamado a la gloria, sino un único concepto latino que se había convertido en la quinta esencia de su reinado y en un testamento para el futuro. Pronunció la palabra aequanimitas, que significa ecuanimidad, serenidad de espíritu. Después de esto, se volvió hacia la pared y se marchó en silencio al más allá, como si se durmiera. En el momento en que la respiración del viejo emperador se detuvo, todo el peso del mundo, toda la responsabilidad por el destino de decenas de millones de almas, recayó sobre los hombros del hombre que menos ansiaba en el mundo ese poder. Un hombre que soñaba con el silencio de una escuela filosófica, con conversaciones con los sabios, con la búsqueda de la verdad en las profundidades de su propia conciencia. Pero los dioses o el destino, en el que tanto creía, dispusieron otra cosa. La época de la calma había terminado. Comenzaba la época de Marco Aurelio, una época de guerras, plagas, rebeliones y de la mayor hazaña filosófica. Esta es la historia del último de los 5 emperadores buenos, el filósofo en el trono, cuya vida se convirtió en un poema trágico sobre el deber, el honor y la eterna lucha del hombre contra su destino y contra sí mismo. Una historia grabada no solo en los arcos de triunfo, sino también en las páginas de un diario secreto, escrito en una tienda de campaña a orillas del Danubio helado, bajo el aullido de los cuernos bárbaros y el susurro de la eternidad. Antes de que en la colina del Palatino reinara un filósofo con toga púrpura, en los tranquilos jardines de la colina de Celio, lejos del brillo de la corte imperial, crecía un niño destinado a convertirse en ese filósofo. Se llamaba Marco Annio Vero. Por sus venas corría la sangre de antiguos aristócratas itálicos y de riquísimos senadores hispanos, pero su alma, desde la infancia, anhelaba no el oro y el poder, sino las estrellas, el conocimiento,
la austera sencillez de la sabiduría estoica. Nadie podría haber imaginado entonces que este niño serio y pensativo un día ceñiría la corona imperial. Su camino hacia la cima del poder sería tortuoso y paradójico, trazado no por sus ambiciones, sino por una sucesión de muertes y la extraña voluntad de uno de los emperadores más enigmáticos de Roma. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 en Roma, en una de las familias más nobles e influyentes de su tiempo. Su nombre completo al nacer fue Marco Annio Vero, y este nombre por sí solo era una señal de pertenencia a la más alta esfera de la sociedad romana. El linaje de los Annios, del que procedía por línea paterna, tenía raíces itálicas, pero había ascendido gracias a las incalculables riquezas amasadas en la provincia hispana de la Bética, centro de producción de aceite de oliva, que en aquellos tiempos era llamado el oro líquido del mundo antiguo. Su bisabuelo, Marco Annio Vero el Viejo, fue el primero de su linaje en alcanzar el rango senatorial, y su abuelo, que llevaba el mismo nombre, ocupó el cargo de cónsul en 3 ocasiones, un honor excepcional, e incluso desempeñó las funciones de prefecto de Roma. El padre del futuro emperador, también Marco Annio Vero, tuvo una brillante aunque corta carrera como pretor, pero murió cuando su hijo tenía solo 3 años. La madre de Marco, Domicia Lucila la Menor, también procedía de una familia consular, habiendo heredado una enorme fortuna que incluía una gran fábrica de ladrillos en las afueras de Roma. Esta fábrica no era solo una fuente de ingresos, sino un activo estratégico que suministraba materiales para la grandiosa construcción que se llevaba a cabo en todo el imperio. Así, desde su nacimiento, Marco estuvo rodeado no solo de lujo, sino también de una atmósfera de responsabilidad, gestión y servicio al Estado. Tras la muerte de su padre, fue adoptado por su abuelo paterno, y el niño creció en su finca de la colina de Celio, en una atmósfera de austeridad patriarcal, respeto a las tradiciones de los antepasados y profunda religiosidad. Su infancia fue ejemplar para un joven aristócrata. Recibió una brillante educación en casa. Desde temprana edad, demostró una seriedad y una sed de conocimiento extraordinarias. En sus meditaciones, recordaría con gratitud a sus primeros mentores. De su bisabuelo aprendió la buena disposición y la ausencia de ira. Del recuerdo de su padre, la modestia y la hombría. De su madre, la piedad y la generosidad, así como la abstinencia no solo de las malas acciones, sino también de los malos pensamientos. Sin embargo, un verdadero vuelco en su conciencia se produjo a la edad de 11 años. Fue entonces cuando conoció al pintor y filósofo Diogneto. Este mentor no solo le enseñó a pintar, sino que le abrió un mundo completamente nuevo, el mundo del estoicismo. Diogneto inculcó al joven Marco el desprecio por las supersticiones vanas, por los relatos de milagros y conjuros. Le enseñó a no creer a los calumniadores, a dedicarse a la filosofía y a escribir diálogos filosóficos. Bajo la influencia de Diogneto, Marco se apasionó tanto por la ascesis estoica que comenzó a preocupar a su madre. Empezó a dormir en el suelo desnudo, cubierto solo con una capa tosca, y solo con gran dificultad Domicia Lucila logró convencerlo de que volviera a un lecho cubierto de pieles. Este episodio no fue una simple afición juvenil. Fue el primer destello de esa voluntad inquebrantable y ese afán de autocontrol interior que se convertirían en el eje de su personalidad durante el resto de su vida. Se puso la capa de filósofo, una especie de harapo que se oponía simbólicamente a la toga púrpura de senador, y, como se vio después, la llevó en su alma incluso cuando se vio obligado a vestir la púrpura imperial. El destino del niño dio un giro brusco cuando el propio emperador Adriano se fijó en él. Adriano, que reinó desde el 117 hasta el 138, fue una figura compleja y contradictoria, esteta, viajero, poeta, arquitecto y, al mismo tiempo, un político despiadado. Estaba casado con Vivia Sabina, que era pariente lejana de Marco. Observando al niño serio y veraz, Adriano le tomó simpatía y, en broma, lo apodó Verissimus, que en latín significa el veracísimo,
jugando sutilmente con su nombre de familia, Vero, que también se traduce como verdadero. Este favor imperial no fue un simple halago, sino una señal. A los 6 años, Marco fue admitido en el colegio sacerdotal de los Salios, guardianes de los escudos sagrados, lo cual era un gran honor. Cumplió sus deberes con celo, aprendiendo de memoria todos los antiguos himnos y rituales. Pero el verdadero drama se desarrolló en torno a la sucesión. Adriano no tenía hijos propios, y la cuestión del sucesor era acuciante. En el año 136 adoptó a Lucio Helio Vero, un aristócrata brillante pero de salud frágil, y, para fortalecer sus posiciones dinásticas, prometió al joven Marco con la hija de Helio, Ceionia. Marco, que solo tenía 15 años, obedeció la voluntad del emperador. Sin embargo, el destino volvió a intervenir. El 1 de enero del año 138, Lucio Helio Vero falleció repentinamente. Adriano, ya gravemente enfermo y al borde de la muerte, tuvo que tomar una nueva decisión urgentemente. Y resultó ser una de las más extrañas y visionarias de la historia de Roma. Apenas unas semanas después de la muerte de Helio, el 25 de febrero de 138, Adriano adoptó al senador de 51 años, Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino, el futuro emperador Antonino. Pero le impuso una condición inquebrantable. Antonino, a su vez, debía adoptar inmediatamente a 2 jóvenes. El primero era el hijo del difunto Lucio Helio Vero, Lucio Vero, de 7 años. El segundo, el sobrino de Antonino, de 17 años, Marco Annio Vero. Así, en un solo día, por voluntad del emperador moribundo, la vida de Marco dio un vuelco. Se convirtió en Marco Helio Aurelio Vero, miembro de la familia imperial y potencial heredero al trono. Su compromiso con Ceionia fue anulado, y ahora debía casarse con la hija de su nuevo padre adoptivo, Aninia Galeria Faustina la Menor. Fue arrancado de su mundo familiar de conversaciones filosóficas y jardines tranquilos y arrojado al centro mismo de las intrigas políticas. El camino al trono estaba abierto, pero no era el camino que él mismo había elegido. Era el camino del deber, trazado para él por otros. Y el joven estoico lo aceptó con la misma seriedad con la que antes había aceptado la capa de filósofo. Parecería que el destino del joven Marco estaba decidido. Era el heredero del heredero, un príncipe cuyo futuro estaba trazado para las décadas venideras. Pero, ¿y si el trono no es el objetivo, sino solo un preludio largo, casi interminable? ¿Y si la espera del poder se convirtiera en la lección más importante de su vida? Durante 23 años, Marco Aurelio vivió a la sombra de su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío. Fue un período de largo y meticuloso aprendizaje, un tiempo en que su carácter se templó y su mente se agudizó, pero también fue un tiempo de lucha interior, de un desgarro entre la atractiva fuerza de la filosofía y las inexorables exigencias del servicio estatal, entre el silencio de la biblioteca y el bullicio del foro romano. Estas 2 décadas de paz y tranquilidad convertirían al joven en un hombre, pero también serían la última página pacífica en la historia de su vida y de todo el imperio. El reinado de Antonino Pío, que duró desde el año 138 hasta el 161, pasó a la historia como la edad de oro del Imperio Romano, el apogeo de la llamada paz romana. Fue una época de estabilidad, prosperidad y una ausencia casi total de grandes guerras. El propio Antonino fue un gobernante modelo, modesto, justo, escrupuloso en los asuntos y profundamente respetuoso con el Senado. Nunca abandonó los confines de Italia, gobernando el vasto imperio desde su finca en Lorium, dando ejemplo de moderación y frugalidad. Y para el joven Marco Aurelio, se convirtió no solo en un padre adoptivo y emperador, sino en el principal maestro de la vida y la administración pública. En sus Meditaciones, Marco describe la figura de Antonino con la más profunda gratitud y admiración. Aprendió de él la mansedumbre, la fidelidad inquebrantable a las decisiones meditadas,
la total ausencia de vanidad, el amor al trabajo y la perseverancia. Observó cómo Antonino escuchaba atentamente a cualquiera que propusiera algo útil para el bien común. Cómo sabía conservar a los amigos sin hastiarse de ellos ni caer en un enamoramiento apasionado. Cómo era autosuficiente en todo. Era la encarnación viviente del ideal estoico del sabio en el poder, y Marco absorbió este ejemplo cada día durante 23 años. Inmediatamente después de su adopción, Marco se trasladó a los aposentos personales de Adriano, a la llamada Casa de Tiberio en el Palatino. Su estatus había cambiado. En el año 139, a la edad de 18 años, fue nombrado César, es decir, heredero oficial. Recibió el derecho a hablar en el Senado, su nombre comenzó a acuñarse en las monedas. Antonino lo introdujo metódica y consecuentemente en los asuntos de Estado. Marco ocupó el cargo de cónsul por primera vez en el año 140, recibió la potestad tribunicia y la potestad proconsular suprema, compartiendo con el emperador todas las cargas del gobierno. Estudió jurisprudencia bajo la dirección de los más grandes juristas de la época, como Lucio Volusio Meciano, y pronto se convirtió él mismo en un experto autorizado en leyes, participando en las sesiones judiciales. Sin embargo, paralelamente a su actividad estatal, continuó su educación filosófica, que ahora alcanzó su punto culminante. Antonino, viendo la pasión de su hijo adoptivo por la sabiduría, lo rodeó de las mentes más brillantes de la época. Entre sus mentores se encontraban el peripatético Claudio Severo, el platónico Alejandro de Seleucia, pero el lugar principal lo ocuparon dos hombres, el estoico Quinto Junio Rústico y el rétor Marco Cornelio Frontón. Junio Rústico, nieto del famoso mártir estoico Aruleno Rústico, ejecutado bajo el emperador Domiciano, se convirtió para Marco en el principal guía en el mundo del estoicismo. Fue él, como escribe el propio Marco, quien le dio a leer las Disertaciones de Epicteto, que se convirtieron para el futuro emperador en su libro de cabecera. Rústico le enseñó a no dejarse llevar por el exhibicionismo retórico, a escribir cartas sencillas, y, lo más importante, le mostró que la filosofía no es una teoría abstracta, sino una guía práctica para la vida, el arte de corregir y sanar el propio carácter. Completamente diferente fue su relación con Frontón, el abogado y orador más famoso de su tiempo. Frontón fue el preceptor de Marco y Lucio Vero en retórica latina. La correspondencia que se conserva entre él y Marco es un documento inestimable que revela el mundo interior del futuro emperador. Frontón adoraba a su alumno, pero le preocupaba su excesiva dedicación a la filosofía. Intentaba convencer a Marco de que para un futuro gobernante era más importante no las paradojas estoicas, sino el arte de la elocuencia, la habilidad de dominar la palabra para persuadir al Senado y al pueblo. Le escribe: pues si le quitas a la elocuencia la capacidad de engrandecer lo pequeño, de empequeñecer lo grande, de exponer lo viejo de una manera nueva, entonces tu filósofo vagará desnudo y pedirá limosna. Marco, respetando a su maestro, defendía cortés pero firmemente su elección. En sus cartas se trasluce el cansancio de la retórica vacía, de la búsqueda de palabras raras, del estilo pomposo. Escribe a Frontón sobre su amor por la filosofía. En cuanto a mí, antes renunciaría a la vida que a la aspiración a la sabiduría. Este conflicto entre la retórica y la filosofía, entre la efectividad externa y la verdad interna, fue central en su formación espiritual. Eligió la verdad. Eligió el estoicismo no como un ejercicio intelectual, sino como la única forma posible de vivir la vida con dignidad. En el año 145 tuvo lugar un acontecimiento importante. Marco se casó con su prima hermana, la hija de Antonino, Faustina, la menor. Él tenía 24 años, ella unos 15. Su matrimonio, que duró 30 años, fue complejo y generó muchos rumores. Los historiadores antiguos, especialmente los autores de la poco fiable Historia Augusta, acusaron a Faustina de numerosas infidelidades
de libertinaje, de relaciones con gladiadores y marineros. Sin embargo, el propio Marco en sus meditaciones habla de ella con invariable amor y ternura, agradeciendo a los dioses por una esposa tan obediente, tan cariñosa y tan sencilla. Valoraba su lealtad y su apoyo. Durante los años de matrimonio, tuvieron al menos 13 hijos, pero la mayoría murieron en la infancia o en la juventud, lo que se convirtió para Marco en una serie de gravísimas tragedias personales. Solo sobrevivieron su hijo Cómodo y 4 hijas. Los años pasaron. Marco cumplía diligentemente sus deberes, permaneciendo a la sombra del piadoso emperador. Era el heredero ideal. Leal, trabajador, modesto. No tejía intrigas, no aspiraba a acelerar su llegada al poder. Al contrario, la idea del poder supremo lo aterrorizaba. Veía en él no un privilegio, sino una pesada carga, un servicio que le arrebataría lo más preciado: el tiempo para la soledad y las reflexiones filosóficas. Aprendía a gobernar un imperio, pero aún con más ahínco aprendía a gobernarse a sí mismo. Y esta larga, casi meditativa espera de 23 años se convirtió en la preparación ideal para las terribles pruebas que se abatirían sobre él en el mismo instante en que finalmente aceptara la toga púrpura de emperador. Roma nunca antes había visto algo así. Un emperador muere, y un solo heredero debe ascender en su lugar. Así había sido siempre. Pero en aquel frío día de marzo del año 161, cuando el Senado se reunió para transferir el poder a Marco Aurelio, ocurrió lo impensable. El heredero, que estaba en el umbral del poder absoluto, renunció voluntariamente a su plenitud. Exigió que a su lado, con iguales títulos y honores, se situara su hermanastro, Lucio Vero. No fue simplemente un acto de modestia o amor fraterno, fue un precedente político que cambió para siempre la naturaleza del poder imperial en Roma. ¿Por qué un filósofo que despreciaba el ajetreo del mundo compartió su carga? ¿Fue una manifestación de humildad estoica o una jugada genial de un político visionario que ya oía el estruendo de la tormenta que se avecinaba y comprendía que solo no podría resistirla? Tras la muerte de Antonino Pío el 7 de marzo de 161, el Senado proclamó por unanimidad a Marco Aurelio único emperador. Todos los títulos de su predecesor, a saber, Augusto, Pontífice Máximo, Padre de la Patria, le fueron ofrecidos a él solo. Lucio Vero, su hermanastro por adopción, permanecía en la sombra, como en vida de Antonino. Pero Marco, para asombro de los senadores, se negó a aceptar el poder en solitario. Declaró que no asumiría el cargo si Lucio no recibía exactamente los mismos poderes que él. Esta decisión fue sin precedentes. Por primera vez en la historia del Imperio Romano, tuvo 2 gobernantes de pleno derecho, 2 Augustos. Marco, como mayor en edad y autoridad, sin duda seguía siendo la figura principal. Aceptó el título de Pontífice Máximo, en latín Pontifex Maximus, que solo una persona podía ostentar, pero formalmente su poder era igual. Lucio Vero, que entonces tenía unos 30 años, pasó de ser un simple heredero a cogobernante. Adoptó el nombre de Lucio Aurelio Vero Augusto, mientras que Marco se convirtió oficialmente en Marco Aurelio Antonino Augusto. Los motivos de este acto siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Por un lado, fue un acto de asombrosa fidelidad a la voluntad de Adriano, que originalmente había destinado el trono a ambos. Fue una manifestación del principio estoico de justicia y de compartir la carga. Marco, posiblemente, no deseaba sinceramente la totalidad del poder y consideraba correcto compartirlo. Por otro lado, fue un movimiento político extremadamente perspicaz. Lucio Vero era popular entre los soldados, era la antítesis completa del pensativo y serio Marco. Era apuesto, encantador, amante de los banquetes, la caza y los combates de gladiadores. Al convertirlo en cogobernante, Marco no solo neutralizó a un rival potencial que podría haberse convertido en el centro de la oposición, sino que también adquirió una especie de ministro de defensa,
capaz de asumir el mando de las tropas en las guerras venideras. Marco, filósofo y jurista, prefería quedarse en Roma, ocupándose de la administración civil, mientras que el más belicoso Lucio podía ir al frente. Quizás Marco ya preveía entonces que gobernar un imperio al borde de una guerra total en varios frentes sería imposible en solitario. Y las tormentas no se hicieron esperar. La Edad de Oro de Antonino terminó literalmente el mismo día de su muerte. Como un genio maligno liberado de su botella, las desgracias se abatieron sobre el imperio. Poco después de la llegada al poder de los nuevos emperadores, el Tíber se desbordó, inundando los barrios bajos de Roma. La inundación destruyó enormes reservas de grano en los almacenes estatales, lo que provocó una hambruna y un drástico aumento de los precios de los alimentos. Marco y Lucio tomaron medidas de inmediato, organizando el transporte de grano desde las provincias y controlando personalmente su distribución, lo que evitó motines. Pero esto fue solo el principio. En las fronteras se acumulaban amenazas mucho más serias. En Britania comenzaron los disturbios. En la frontera germana, la tribu de los catos invadió las provincias de Germania Superior y Recia. Pero el golpe más terrible vino de Oriente. El reino parto, antiguo y el más poderoso rival de Roma en Oriente, decidió aprovechar el cambio de poder en el imperio. El rey Vologases IV, un gobernante ambicioso y belicoso, consideró el momento ideal para la revancha. En otoño del año 161, las tropas partas invadieron Armenia, que era un estado tapón entre los dos imperios. Expulsaron al protegido romano y pusieron en el trono a uno de los suyos. Luego, los partos avanzaron hacia Siria. El legado romano de Capadocia, Marco Sedacio Severiano, un galo engreído que creía en las predicciones del falso profeta Alejandro de Abonutico, se lanzó contra el enemigo con una sola legión. En la batalla de Elegeia, su ejército fue completamente aniquilado, y el propio Severiano se suicidó. El camino al corazón del oriente romano estaba abierto. El pánico se apoderó de Siria. La situación era crítica. Se requería una intervención inmediata y decidida. Y aquí, el plan de Marco con 2 emperadores comenzó a funcionar. Se decidió que Lucio Vero iría personalmente a Oriente y dirigiría el ejército romano. Para Marco, fue la solución ideal. Él mismo, como estratega principal y administrador, permanecía en Roma para gobernar el estado, contener la amenaza germana y luchar contra las consecuencias del hambre. Lucio, en cambio, cuya reputación exigía hazañas militares, recibía su oportunidad de alcanzar la gloria. En el año 162, Lucio Vero partió en campaña con gran pompa. Su viaje a Oriente se asemejaba más a una marcha triunfal que al rápido traslado de un comandante en jefe. Se detuvo en numerosas ciudades, organizó banquetes y cacerías, disfrutando del lujo de las provincias orientales. Las fuentes antiguas lo retratan como un vividor frívolo que pasaba el tiempo en diversiones en Antioquía mientras sus generales libraban la guerra. Sin embargo, los historiadores modernos consideran este cuadro exagerado. Lucio, quizás, no era un genio militar, pero era el símbolo del poder imperial en el frente. Reunió un ejército potentísimo, atrajo a los mejores generales, como Estacio Prisco, y, lo que es especialmente importante, Cayo Abidio Casio. Fueron precisamente estos talentosos jefes militares los verdaderos arquitectos de la victoria. La guerra fue larga y sangrienta. Duró 4 años, desde el 162 hasta el 166. Los romanos actuaron de manera metódica y cruel. Primero expulsaron a los partos de Armenia, destruyendo su capital, Artaxata. Luego la guerra se trasladó a Mesopotamia. En el año 165, Abidio Casio tomó por asalto e incendió hasta los cimientos las 2 ciudades más grandes de Partia, Seleucia del Tigris y la capital, Ctesifonte. Fue un golpe demoledor, del que el reino parto nunca se recuperó. En el año 166, Vologases IV se vio obligado a pedir la paz.
Roma anexionó la Mesopotamia noroccidental, restauró su control sobre Armenia y regresó con un enorme botín. La victoria fue completa. En octubre de 166, Marco y Lucio celebraron en Roma un grandioso triunfo. Ambos emperadores adoptaron el título de Pártico Máximo. Los hijos de Marco, Cómodo y Anio Vero recibieron los títulos de césares. Parecía que la primera tormenta había pasado y que el imperio, bajo la sabia dirección de dos Augustos, había demostrado su poderío inquebrantable. Pero los carros triunfales que entraban en Roma no solo llevaban gloria y trofeos. En los convoyes, entre los legionarios que regresaban, se ocultaba un enemigo invisible e implacable, que traería al imperio muchas más muertes y sufrimientos que todas las flechas partas. Comenzaba la era de la gran plaga. Roma se regocijaba. Las calles estaban cubiertas de flores, el aire vibraba con los gritos de entusiasmo de la multitud. Dos emperadores, Marco y Lucio, en carros dorados, se dirigían al Capitolio, llevando tras de sí a prisioneros partos y exhibiendo los incalculables tesoros de Oriente. El triunfo del año 166 fue el apogeo de la gloria, el símbolo de la invencibilidad de las armas romanas. Pero mientras la ciudad se embriagaba de victoria, en sus estrechos barrios y lujosas villas ya comenzaba su silenciosa y mortífera cosecha un enemigo invisible. Los legionarios que regresaban de Oriente trajeron consigo no solo la victoria, sino también una peste que pasaría a la historia como la peste antonina. Esta epidemia se convertiría en una catástrofe demográfica que socavaría las fuerzas del imperio, devastaría sus ciudades y aldeas y cambiaría para siempre la faz del mundo romano. El mayor de los triunfos se convirtió en la mayor de las tragedias. La victoria sobre Partia fue incondicional. Las águilas romanas volvían a ondear sobre Mesopotamia. Lucio Vero, que regresó a Roma, se bañaba en los rayos de la gloria. Marco Aurelio, como gobernante supremo, compartió con él todos los honores. Incluso prometió a su hija mayor, Lucila, de 12 años, con Lucio, de 36, fortaleciendo aún más su alianza dinástica. El imperio parecía estar en la cima de su poder. Pero fue en este momento de triunfo cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de la catástrofe. Los soldados que regresaban de Mesopotamia comenzaron a morir de una extraña enfermedad. Pronto se extendió a la población civil. La epidemia, que al parecer había estallado durante el asedio de Seleucia en el año 165, ahora, con el regreso del ejército, se propagó por todo el imperio con la velocidad de un incendio forestal. Siguió las rutas comerciales, penetrando en los rincones más remotos del mundo romano, desde Siria hasta la Galia y las orillas del Rin. Era la peste antonina, llamada así por el nombre de familia de Marco. Los investigadores modernos, basándose en las descripciones de los síntomas dejadas por el famoso médico Galeno, suponen que fue una epidemia de viruela hemorrágica, una de las formas más mortíferas de esta enfermedad. Galeno, que observó personalmente a los enfermos en Roma, describió fiebre, diarrea, inflamación de la garganta y, lo más característico, erupciones cutáneas negras o de color rojo oscuro que, a los pocos días, se cubrían de costras. La mortalidad era aterradora. En algunas regiones, se estima que murió hasta 1/3 de la población. En la propia Roma, morían miles de personas a diario. Los cuerpos se quemaban en enormes piras o se arrojaban en fosas comunes. Las consecuencias de la epidemia fueron catastróficas y multifacéticas. Se produjo un verdadero colapso demográfico. El imperio perdió, según diferentes estimaciones, entre 7 y 10 millones de personas, y algunas fuentes mencionan cifras de hasta el 15 o 20% de toda la población. Aldeas y ciudades enteras quedaron desiertas. El ejército se vio especialmente afectado. Las legiones estacionadas en las fronteras se diezmaban a ojos vistas, lo que debilitó drásticamente la capacidad de defensa del Estado. Marco Aurelio tuvo que recurrir a medidas extremas, reclutando en el ejército a esclavos, gladiadores
e incluso bárbaros de más allá del Rin y el Danubio, algo antes impensable. Comenzó una crisis económica. La drástica reducción de la población provocó una escasez de mano de obra en la agricultura y la artesanía. Los campos quedaron sin sembrar, las minas abandonadas. La producción cayó, el comercio se paralizó. Los ingresos estatales por impuestos se redujeron drásticamente, mientras que los gastos, especialmente en el ejército, no hacían más que aumentar. Para cubrir el déficit presupuestario, Marco Aurelio se vio obligado a recurrir a la devaluación de la moneda, reduciendo el contenido de plata en el denario, lo que a largo plazo impulsó la inflación. La sociedad experimentó un shock social y psicológico. Se vio presa del pánico y la desesperación. La gente no entendía las causas de la enfermedad y la veía como un castigo de los dioses. Por todo el imperio comenzaron las persecuciones contra los cristianos, a quienes se acusaba de haber provocado la ira de los dioses por su negativa a venerar a los ídolos romanos tradicionales. Se multiplicaron los casos de linchamientos y procesos judiciales, siendo el más famoso el proceso contra los mártires de Lyon en el año 177. Se propagaron todo tipo de supersticiones, prosperaron magos y charlatanes que vendían amuletos y conjuros. La gente buscaba la salvación en cultos místicos, como el de la egipcia Isis o la frigia Cibeles. Marco Aurelio, como gobernante supremo y sumo sacerdote, se encontró en el centro de esta tormenta. Su reacción fue un modelo de autocontrol estoico y sentido del deber. No cedió al pánico. En su lugar, emprendió una serie de medidas decididas. En primer lugar, intentó aplacar a los dioses. En Roma se celebraron grandiosas ceremonias religiosas, incluidos los lectisternios, es decir, banquetes rituales para los dioses, cuyas estatuas se colocaban en lechos especiales. Se convocó a los sacerdotes de todos los cultos, se realizaron numerosos sacrificios. Intentó restaurar la llamada Pax Deorum, la paz con los dioses, que, según creían los romanos, era la garantía de la prosperidad del Estado. En segundo lugar, organizó la lucha práctica contra las consecuencias de la plaga. Se emitieron leyes que regulaban los entierros y el estado sanitario de las ciudades. El gran médico Galeno fue llamado a Roma y nombrado médico personal de la familia imperial. Sus conocimientos se utilizaron para combatir la epidemia, aunque la medicina antigua era impotente contra el virus. En tercer lugar, y este fue el paso más sorprendente, se ocupó de resolver la crisis financiera. El tesoro estaba vacío. Para encontrar dinero para el mantenimiento del ejército y el apoyo del Estado, Marco Aurelio, en el año 169, organizó en el Foro de Trajano una subasta sin precedentes. Puso a la venta los bienes personales de la familia imperial: vajillas de oro y plata, copas preciosas, las lujosas vestiduras de su esposa Faustina, sedas bordadas en oro, raras obras de arte que habían pertenecido a Adriano. La subasta duró 2 meses y aportó al tesoro una suma enorme, permitiendo continuar con la gestión de los asuntos de Estado sin introducir nuevos impuestos. Este acto causó una enorme impresión en los romanos. El emperador, vendiendo su patrimonio personal para salvar el Estado, se convirtió en un símbolo viviente de servicio y autosacrificio. La plaga duró al menos hasta el año 180, a veces remitiendo, a veces rebrotando con nueva fuerza. Se convirtió en el oscuro telón de fondo de todo el reinado posterior de Marco Aurelio. Agotó al imperio, haciéndolo vulnerable, y los enemigos no se hicieron esperar. Mientras Roma luchaba contra un enemigo invisible en su interior, en sus fronteras septentrionales ya se acumulaban las nubes de una nueva guerra, aún más terrible. El imperio, debilitado y desangrado, se encontraba en el umbral de las guerras marcomanas, el conflicto más cruel y prolongado desde las guerras púnicas. El triunfo en Oriente se convirtió en el prólogo de la lucha por la supervivencia en Occidente. La frontera del Danubio, conocida como el limes danubiano, se había considerado durante mucho tiempo relativamente tranquila. Las legiones se aburrían en sus campamentos, los bárbaros comerciaban con los romanos o se enfrentaban entre ellos,
Pero mientras Roma celebraba su victoria sobre Partia y se asfixiaba por la plaga, en las vastas extensiones de Europa central y oriental, pueblos enteros se pusieron en movimiento. Como un desplazamiento tectónico, la gran migración de los godos desde el norte empujó a las tribus germánicas y sármatas hacia las fronteras del imperio. Ya no pedían tierras ni alianzas, venían en busca de botín y espacio vital, unidos en poderosas confederaciones y dispuestos a todo. En el año 166 o 167, esta avalancha humana rompió la frontera del Danubio. Para Marco Aurelio, comenzó la guerra más terrible de su vida. Una guerra que duraría hasta su muerte y que exigiría de él y del imperio un esfuerzo supremo. Las guerras marcomanas es el nombre general de una serie de conflictos que Roma libró desde el año 166 hasta el 180 contra una vasta coalición de tribus germánicas y sármatas. El núcleo de esta coalición eran los marcomanos, que vivían en el territorio de la actual República Checa, y los cuados, que habitaban en el territorio de Eslovaquia, pero a ellos se unieron decenas de otros pueblos: yácigas, vándalos, lombardos, buros, naristos y muchos otros. Las causas de esta explosión fueron complejas. En primer lugar, la presión de los godos, que migraban de Escandinavia al Mar Negro. En segundo lugar, la superpoblación y el empeoramiento del clima en la propia Germania. En tercer lugar, los bárbaros vieron que el Imperio Romano estaba debilitado por la plaga y la guerra en Oriente. Olieron la sangre. La primera invasión tuvo lugar en el año 166 o 167. Un destacamento de 6.000 lombardos y ubios cruzó el Danubio en Panonia, pero fue repelido por las fuerzas locales. Sin embargo, esto fue solo un reconocimiento en fuerza. Poco después, los marcomanos, cuados y otras tribus exigieron a Roma permiso para establecerse en territorio imperial. Al recibir una negativa, iniciaron una guerra a gran escala. La situación para Roma era desesperada. El ejército estaba agotado por la guerra en Oriente y diezmado por la plaga. 2 legiones tuvieron que ser reclutadas apresuradamente desde cero. Recibieron los nombres de Legio Segundo Italica y Legio Tercero Italica. El tesoro estaba vacío. Fue entonces cuando Marco realizó su famosa subasta de bienes imperiales. En otoño del año 167, ambos emperadores, Marco y Lucio, partieron personalmente al norte, a Aquilea, para dirigir la defensa. El solo hecho de que ambos augustos abandonaran Roma hablaba de la extrema gravedad de la amenaza. El comienzo de la guerra fue catastrófico para los romanos. Las hordas bárbaras rompieron la defensa a lo largo de todo el Danubio. Los marcomanos y cuados cruzaron los Alpes e invadieron el norte de Italia. Fue un shock. Por primera vez, desde la guerra cimbria, 250 años antes, el enemigo se encontraba en la sagrada tierra de Italia. Los bárbaros asediaron y destruyeron la ciudad de Opitergium, la actual Oderzo, y sitiaron el importante centro de Aquilea. El prefecto del pretorio, Tito Furio Victorino, intentó detenerlos, pero su ejército fue derrotado y él mismo murió. El pánico se apoderó de Roma. La ciudad no había visto al enemigo a sus puertas desde los tiempos de Aníbal. Marco Aurelio ordenó la reconstrucción urgente de las murallas de la ciudad, que no se habían reparado desde la época de la República. En este momento crítico, Marco se mostró como un comandante en jefe sereno y decidido. Organizó la defensa de Italia, trasladó legiones de la frontera del Rin y de otras provincias. Logró detener el avance de los bárbaros y rechazarlos de Aquilea. Gradualmente, a costa de enormes esfuerzos, los romanos comenzaron a expulsar a los invasores de vuelta a través de los Alpes. Pero a principios del 169, cuando los emperadores regresaban a Roma desde Aquilea, ocurrió una nueva desgracia. Lucio Vero, que nunca había gozado de buena salud y, según los rumores, había sufrido mucho por la plaga, murió repentinamente de un ataque de apoplejía. Marco Aurelio se quedó solo frente a la guerra y un imperio sumido en la crisis. Llevó el cuerpo de su hermano a Roma,
le organizó un suntuoso funeral y lo deificó. Ahora todo el poder y toda la responsabilidad por el resultado de la guerra recaían sobre sus hombros. A partir de este momento, Marco Aurelio permaneció prácticamente sin interrupción en la frontera del Danubio. Su cuartel general principal fue la ciudad de Carnuntum, en Panonia, situada cerca de la actual Viena. La guerra se convirtió en una sucesión de campañas agotadoras y crueles. No fue una guerra clásica con grandes batallas, sino una lucha de guerrillas interminable en los bosques y pantanos de Germania, expediciones punitivas, asedios de asentamientos bárbaros, la defensa de las fronteras contra incursiones constantes. En el año 170, el imperio sufrió otra terrible derrota. 20.000 soldados romanos fueron aniquilados en una batalla cuyo lugar exacto se desconoce y el legado de Panonia murió. La tribu de los costobocos, que vivía en los Cárpatos, irrumpió a través de toda Moesia y Tracia, llegó hasta Grecia y saqueó el famoso santuario de Eleusis. Pero Marco no se rindió. Reconstruyó metódicamente el ejército y la defensa. Dividió el frente del Danubio en dos sectores. Él mismo comandaba las tropas contra los marcomanos y cuados, y para la lucha contra los sármatas yácigas en el este, nombró a los mejores generales, como el futuro emperador Pertinax. Paso a paso, con una tenacidad increíble, los romanos comenzaron a cambiar el curso de la guerra. Precisamente a este período pertenecen dos famosos episodios que la propaganda romana llamó milagros. El primer episodio se conoce como el milagro de la lluvia y ocurrió alrededor del año 172. Durante una campaña en el interior del territorio de los cuados, un ejército romano fue rodeado y sufría de sed bajo un sol abrasador. Cuando parecía que la muerte era inminente, de repente se desató una terrible tormenta. Un aguacero sació la sed de los soldados romanos y los salvó, mientras que los rayos y el granizo cayeron sobre los bárbaros, provocando el pánico entre ellos y permitiendo a los romanos obtener la victoria. Los autores paganos atribuyeron este milagro a las oraciones de Marco Aurelio y a la intervención de Júpiter. Los apologistas cristianos, como Tertuliano, afirmaron que el milagro ocurrió gracias a las oraciones de los soldados cristianos de la 12ª Legión Fulminata. El segundo episodio, el milagro del rayo, ocurrió alrededor del año 173. Durante una batalla contra los yácigas, una enorme máquina de asedio de los bárbaros fue destruida por un rayo. Este evento también fue interpretado como una señal de protección divina al emperador. Ambos llamados milagros fueron inmediatamente inmortalizados en monedas y en los relieves de la columna de Marco Aurelio en Roma, convirtiéndose en un poderoso instrumento de propaganda que elevaba la moral del ejército y la población. Hacia el año 175, a costa de pérdidas y esfuerzos increíbles, Marco logró la victoria en la primera fase de la guerra. Derrotó a los marcomanos y cuados y se preparaba para convertir sus tierras, así como las de los yácigas, en nuevas provincias romanas, Marcomania y Sarmatia. Esto habría desplazado la frontera del imperio mucho más al norte y al este, creando una zona de amortiguación y asegurando para siempre a Italia. Pero fue en este momento decisivo, cuando la victoria estaba tan cerca, cuando llegó una noticia que le asestó un golpe por la espalda. Desde Oriente llegó la noticia de una rebelión. Imagina la escena. Una noche profunda a orillas del Danubio helado. Detrás de la delgada tela de una tienda de campaña, aúlla un viento gélido y se oyen los gritos de los centinelas. Alrededor, un campamento de un ejército exhausto y desangrado, librando una guerra interminable y cruel contra los bárbaros. Y dentro, a la tenue luz de una lámpara de aceite, se sienta un hombre con una simple capa de soldado. Es el Señor del mundo, el emperador César Marco Aurelio Antonino Augusto. Pero no escribe órdenes ni informes militares. Escribe para sí mismo. Notas breves, aforismos, preceptos para sí mismo. Intenta, en medio del caos de la guerra, la sangre y la muerte, encontrar el orden, el sentido y la serenidad de espíritu. Es aquí,
en los confines de la civilización, en el corazón mismo del mundo bárbaro, donde nace uno de los documentos filosóficos más grandes de la historia de la humanidad, un libro que la posteridad llamará a sí mismo, o Meditaciones. Las Meditaciones de Marco Aurelio son un monumento único. No es un tratado escrito para ser publicado. No es un sermón dirigido a discípulos. Es un diario personal, una conversación íntima con su propia alma, que el emperador mantuvo durante los años más duros de su vida, principalmente durante las guerras marcomanas. Las propias anotaciones las hacía en griego, el idioma de la filosofía, no en latín, el idioma del poder y la ley. Titulaba algunas secciones con notas como «entre los cuados», «en el granua» o «en carnuntum». Eran sus ejercicios diarios, una gimnasia espiritual que le permitía conservar la humanidad y la cordura en condiciones inhumanas. Para comprender la profundidad de las meditaciones, es necesario recordar constantemente el contexto en el que fueron creadas. Marco, un hombre que valoraba por encima de todo el silencio, la paz y la contemplación, se vio obligado a pasar casi 10 años en el epicentro de la violencia. Cada día veía la muerte, el sufrimiento, la crueldad. Tomaba decisiones de las que dependían las vidas de miles de personas. Llevaba sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de un imperio que se desmoronaba. Y la filosofía del estoicismo se convirtió para él no en un pasatiempo intelectual, sino en un salvavidas, la única herramienta para sobrevivir. La idea central de las meditaciones es la doctrina estoica de la dicotomía del control. Hay cosas que están en nuestro poder y hay cosas que no dependen de nosotros. En nuestro poder están nuestros pensamientos, juicios, aspiraciones, nuestra actitud ante lo que sucede. Fuera de nuestro poder están nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra reputación, las acciones de otras personas, las catástrofes naturales, la guerra, la muerte. La felicidad y la paz de espíritu, llamada por los estoicos apatheia, según ellos, consisten en concentrar todos nuestros esfuerzos en lo que está en nuestro poder y aceptar todo lo demás como algo dado, como parte del orden universal, que es gobernado por la razón divina, o logos. Marco se lo recuerda constantemente. Tu tarea es ser como un acantilado contra el que las olas rompen sin cesar. Él permanece firme, y a su alrededor se calma el mar embravecido. Se enseña a sí mismo a mirar los horrores de la guerra con los ojos de un filósofo. ¿La muerte? Es un proceso natural de descomposición en los elementos primordiales, un regreso a la naturaleza. El dolor es solo una sensación corporal que no debe afectar a tu mente, a tu parte rectora del alma. ¿Los enemigos? Actúan mal solo por ignorancia, sin comprender qué es el verdadero bien y el mal. No hay que odiarlos, sino compadecerlos e intentar guiarlos por el buen camino. La mejor manera de vengarse es no parecerse a quien te ha ofendido. Otro tema crucial es la conciencia de la fugacidad, de la naturaleza efímera de todo lo existente. Marco medita constantemente sobre el tema del tiempo. Imagina el abismo infinito del pasado y el futuro, y comprende cuán insignificante es el lapso de la vida humana. Alejandro Magno y su arriero, después de la muerte, se encontraron en la misma situación. O bien fueron reabsorbidos en los logos seminales del universo, o bien se dispersaron por igual en los átomos. La fama, la riqueza, el poder, todo es humo, vanidad, chasquidos de lengua. Este pensamiento no lo sume en la depresión, sino que, por el contrario, lo libera. Si todo es pasajero, no vale la pena apegarse a las cosas y sufrir por su pérdida. Lo único que importa es vivir tu corta vida con dignidad, en armonía con la naturaleza, tanto la tuya propia, es decir, racional, como la universal, es decir, con el logos. De aquí se deriva la tercera idea clave, la idea del deber. Vivir en armonía con la naturaleza, para el hombre como ser social, significa servir al bien común. Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja.
Marco veía su poder imperial no como un privilegio, sino como un servicio a la humanidad. Se recuerda constantemente que debe levantarse de la cama por la mañana, aunque no le apetezca, porque tiene un trabajo que hacer. Debe ser justo, misericordioso, honesto, valiente, no porque le espere una recompensa en el cielo, pues los estoicos eran en su mayoría materialistas y no creían en la inmortalidad del alma en el sentido cristiano, sino porque ese es su deber como hombre y como emperador. Vive como si fueras a despedirte de la vida ahora mismo, y cada instante que se te conceda por encima de lo esperado sería para ti una ganancia pura. Las meditaciones son un documento asombroso del espíritu humano. No hay en ellas un sistema coherente. Los pensamientos a menudo se repiten, saltan de un tema a otro. Pero es en este caos donde reside su fuerza y su sinceridad. Vemos no la fachada pulida del emperador filósofo, sino a un hombre vivo en su lucha consigo mismo. Vemos sus dudas, su cansancio, su aversión a la adulación y el ajetreo de la corte. Cada mañana, dite a ti mismo: hoy tendré que enfrentarme a insolentes, ingratos, arrogantes, mentirosos, envidiosos, insociables. Pero inmediatamente añade que no debe enfadarse con ellos, porque son sus semejantes, partículas de la misma razón universal. El libro de Marco Aurelio es la quinta esencia de su personalidad. Un hombre que poseía el poder absoluto escribe un himno a la moderación y la autolimitación. Un general que libra una guerra crudelísima predica el perdón universal y el amor a la humanidad. Un gobernante rodeado de lujo reflexiona sobre la vanidad de todo lo terrenal. Las meditaciones no son solo un texto filosófico, son un manual práctico para la supervivencia del alma en el infierno. Y el hecho de que fuera escrito en los campos de batalla lo convierte en uno de los testimonios más poderosos e inspiradores de la fuerza del espíritu humano. Año 175. La victoria en el Danubio estaba cerca. Marco Aurelio, agotado por años de guerra, se preparaba para fundar nuevas provincias y asegurar para siempre la frontera norte. Parecía que el objetivo de su vida estaba a punto de alcanzarse. Y en ese preciso momento, como una puñalada por la espalda, llegó desde Oriente una noticia capaz de destruirlo todo. Cayo Abidio Casio, el general más ilustre del imperio, el héroe de la guerra pártica, gobernador de todo Oriente, se había autoproclamado emperador. La rebelión no la había iniciado un aventurero sin linaje, sino un hombre en quien Marco confiaba como en sí mismo. El imperio, ya desgarrado por la guerra y la plaga, se encontraba al borde de una guerra civil. Para el estoico en el trono, no fue solo una traición política. Fue un golpe a su fe en el hombre y la prueba más dura de sus principios filosóficos. Cayo Abidio Casio era una figura brillante y carismática. Nació en la ciudad siria de Sirro, y su padre era un famoso rétor. Casio hizo una brillante carrera militar. Era un verdadero general de soldados, duro, exigente, que mantenía en las tropas una disciplina de hierro. Circulaban leyendas sobre su severidad. Supuestamente, ordenaba cortar las manos a los desertores y crucificar a los centuriones culpables. Pero los soldados lo respetaban y lo temían. Fue él el principal arquitecto de la victoria en la guerra pártica. Fueron sus legiones las que tomaron Ctesifonte. Después de la guerra, Marco Aurelio lo nombró gobernador de Siria, y luego le otorgó poderes extraordinarios sobre todas las provincias orientales, desde Egipto hasta Capadocia. De hecho, Casio era el virrey de Oriente. ¿Qué lo impulsó a la rebelión? Las razones fueron múltiples. En primer lugar, sus propias ambiciones. Se consideraba más digno del trono que el viejo filosofante Marco. Se posicionaba como partidario de la mano dura, afirmando que el imperio necesitaba disciplina, no disquisiciones filosóficas. En segundo lugar, lo apoyaba la aristocracia oriental local, descontenta porque toda la atención y los recursos se destinaban a la guerra del Danubio. Pero el detonante fue un falso rumor. A principios del año 175, por las provincias orientales,
corrió la noticia de que Marco Aurelio, cuya salud estaba realmente quebrantada por años de campañas, había muerto en el Danubio. Sin esperar confirmación, Avidio Casio se autoproclamó emperador de inmediato. Lo apoyaron las legiones estacionadas en Siria, Palestina y Egipto. Egipto era una región clave, el granero de Roma, y su pérdida podría causar hambruna en la capital y paralizar el imperio. Algunas fuentes antiguas, en particular Dion Casio y la Historia Augusta, añaden a esta historia un detalle picante. Supuestamente, fue la propia emperatriz Faustina quien instigó a Casio a la rebelión. Según su versión, ella, preocupada por la frágil salud de su marido y temiendo por el futuro de su hijo menor Cómodo, en caso de muerte de Marco, se carteó en secreto con Casio y le prometió su mano y el trono si el emperador moría. Esta versión es muy probablemente una calumnia malintencionada, destinada a empañar la memoria de Faustina. El propio Marco nunca mostró la menor sombra de duda sobre la lealtad de su esposa y, tras la muerte de ella, insistió en su deificación. Cuando la noticia de la rebelión llegó al campamento de Marco en el Danubio, fue un shock para todos, pero la reacción del emperador asombró incluso a su círculo más cercano. No cayó en la ira ni en la desesperación. Reunió a los soldados y pronunció un discurso que Dion Casio recoge en su Historia Romana. En este discurso no hay odio hacia el traidor. Al contrario, Marco expresa su pesar por tener que entrar, posiblemente, en una guerra civil. Dice que su único deseo es perdonar a Casio si se arrepiente y dar al mundo un ejemplo de cómo se puede resolver un conflicto así, sin derramamiento de sangre. Lo único que temo, soldados, dijo, es que o bien se suicide él mismo, avergonzado de presentarse ante mí, o que alguien más lo mate. Entonces, me vería privado de la gran recompensa de la victoria, que es perdonar al hombre que me ha ofendido. Fue el discurso de un verdadero estoico. Pero detrás de la calma filosófica había un frío cálculo. Marco comprendía que una guerra civil sería una sentencia de muerte para el imperio, abriría la frontera del Danubio a los bárbaros y destruiría todo lo que se había logrado a un precio tan terrible. Por eso actuó con rapidez y decisión. Firmó una paz apresurada pero ventajosa con los yácigas, renunciando a sus planes de crear nuevas provincias, e inmediatamente movilizó a su curtido ejército del Danubio hacia el este. Afortunadamente para Marco, la rebelión fue efímera. Tan pronto como en Oriente se supo que el emperador estaba vivo y en camino con un ejército, el apoyo a Casio comenzó a desvanecerse. El gobernador de Capadocia, Marcio Vero, que se mantuvo leal a Marco, comenzó a actuar contra los rebeldes. El Senado en Roma declaró inmediatamente a Casio enemigo del Estado. El resultado estaba decidido. 3 meses y 6 días después del inicio de la rebelión, Avidio Casio fue asesinado por sus propios soldados, por un centurión llamado Antonio. Su cabeza fue llevada a Marco Aurelio. El emperador, según las fuentes, se negó a mirar la cabeza de su enemigo y ordenó que fuera enterrada con honores. Cumplió su palabra. Ninguno de los partidarios de Casio, salvo raras excepciones, fue ejecutado. Sus bienes no fueron confiscados. Incluso prohibió al Senado llevar a cabo una investigación demasiado severa. A los hijos de Casio los perdonó y les aseguró una vida digna. Este acto de clemencia no tenía precedentes en la historia romana, donde las rebeliones siempre terminaban en sangrientas proscripciones. A pesar de la rápida sofocación de la rebelión, Marco decidió viajar personalmente a Oriente para restaurar el orden y la lealtad de las provincias. Junto con él, viajaron su esposa Faustina y su hijo Cómodo. Este viaje se convirtió para él en otra dura prueba. En el camino, en una pequeña aldea de Capadocia llamada Jalala, su amada esposa Faustina, que lo había acompañado en todas sus campañas y había recibido de los soldados el honorable título de Mater Castrorum, que se traduce como Madre de los Campamentos, falleció repentinamente. Las causas de su muerte son desconocidas. Posiblemente fue una enfermedad, posiblemente un accidente. Para Marco, fue una pérdida personal gravísima.
Fundó en el lugar de su muerte la ciudad de Faustinópolis y logró del Senado su deificación. Continuó su viaje. Visitó Siria, donde mostró clemencia a los habitantes de Antioquía, que habían apoyado la rebelión. Luego se dirigió a Egipto. En el camino, se detuvo en Atenas, el centro de la filosofía griega, donde fue iniciado en los misterios eleusinos y fundó 4 cátedras de filosofía para todas las escuelas principales: platónica, aristotélica, estoica y epicúrea, asignando a los profesores un salario estatal. Fue un gesto de profundo respeto por la sabiduría, que para él era una estrella guía. En otoño del año 176, después de casi 8 años de ausencia, Marco Aurelio regresó a Roma y celebró un triunfo, esta vez sobre los germanos y los sármatas. A su lado, en el carro, iba su hijo de 15 años, Cómodo, a quien había nombrado cogobernante, dándole el título de Augusto. La guerra civil se había evitado. El Oriente estaba pacificado. Parecía que ahora el exhausto emperador podría finalmente descansar. Pero fue solo una breve tregua. Los bárbaros del Danubio, aprovechando su ausencia, habían vuelto a romper la paz. El último acto de la tragedia estaba aún por llegar. Roma recibió a su emperador con un triunfo. Después de 8 años de guerra y agitación, Marco Aurelio regresó a la capital como vencedor. Parecía que las peores tormentas habían pasado, pero en el rostro del envejecido filósofo ya se dibujaba la sombra del ocaso. Su salud estaba quebrantada, su alma herida por las pérdidas, y ante él se alzaba la última, y quizás más dolorosa pregunta de su vida: la cuestión del sucesor. El sistema de los emperadores adoptivos, que había regalado a Roma un siglo de prosperidad, estaba a punto de fallar. A su lado estaba su propio hijo, Cómodo. Y la elección que Marco haría se convertiría en su error más controvertido y trágico. ¿Fue un amor paterno ciego o un intento desesperado de prevenir una nueva guerra civil? Esta elección determinaría el destino del imperio durante décadas y se convertiría en el sombrío epílogo de la vida del filósofo en el trono. Al regresar a Roma en el año 176, Marco Aurelio pasó poco más de un año en la capital. Fue un tiempo de paz relativa e intentos de restaurar la normalidad en un imperio exhausto. Se dedicó a la legislación, impartió justicia, organizó generosas distribuciones de dinero a la población, intentando aliviar las consecuencias de la crisis. También publicó sus memorias sobre las guerras marcomanas, que, lamentablemente, no se han conservado. El acontecimiento central de este período fue el ascenso de su único hijo superviviente, Lucio Aurelio Cómodo. Marco, a diferencia de sus predecesores, tenía un heredero directo de sangre, e hizo todo lo posible para asegurar una transición de poder suave e indiscutible. Ya en el 175, durante la rebelión de Casio, había llamado a Cómodo, de 14 años, al frente y le había investido con la llamada toga virilis, la toga de la edad adulta. En el 176, Cómodo compartió el triunfo con su padre. Y en el 177, Marco dio el paso decisivo. Otorgó a su hijo de 16 años el título de Augusto, convirtiéndolo en cogobernante de pleno derecho. Esta decisión sigue suscitando acalorados debates entre los historiadores. ¿Por qué Marco Aurelio, la quinta esencia de la sabiduría y la perspicacia, educado en el sistema de los mejores, eligió como sucesor a un joven cuyo carácter ya entonces suscitaba serias preocupaciones? Cómodo era la antítesis completa de su padre. No mostraba ningún interés ni por la filosofía ni por los asuntos de Estado. Su pasión eran los caballos, los combates de gladiadores, los placeres groseros. Era físicamente fuerte, apuesto, pero al mismo tiempo vanidoso, caprichoso y cruel. ¿Por qué, entonces, Marco dio este paso? Probablemente lo movían varios motivos. En primer lugar, el principio dinástico. La idea de una monarquía hereditaria ya estaba profundamente arraigada en la conciencia de los romanos.
Renunciar a transmitir el poder a su propio hijo podría haberse percibido como una humillación pública para él y haber provocado inestabilidad. En segundo lugar, la amarga experiencia de la rebelión de Avidio Casio. Marco vio con qué facilidad podía estallar una lucha por el poder ante la más mínima incertidumbre. Al nombrar a Cómodo cogobernante, indicaba de manera clara e inequívoca a todos los potenciales usurpadores que la cuestión de la sucesión estaba resuelta. Fue un intento de prevenir una nueva guerra civil después de su muerte, que él presentía. En tercer lugar, el amor y la esperanza paternales. Quizás Marco, hasta el final, creyó que podría educar a su hijo, que el peso de la responsabilidad lo cambiaría. Rodeó a Cómodo de los mejores consejeros, intentó inculcarle el sentido del deber. En sus meditaciones, agradece a los dioses que su hijo no resultara deficiente mental o depravado. Quizás simplemente cerraba los ojos a los peores rasgos de su carácter, esperando lo mejor. Sea como fuere, la elección estaba hecha. Pero la vida pacífica en Roma no duró mucho. En el año 178, los bárbaros del Danubio, violando los tratados firmados antes de la campaña de Oriente, volvieron a invadir el territorio del imperio. Los marcomanos y cuados volvieron a levantar la cabeza. El anciano y enfermo emperador tuvo que partir de nuevo a la guerra. El 3 de agosto de 178, Marco Aurelio y su cogobernante de 17 años, Cómodo, abandonaron Roma y se dirigieron a la frontera del Danubio. Fue su última guerra. La Segunda Guerra Marcomana no fue menos cruel que la primera. Marco volvió a establecer su cuartel general en Carnuntum y luego, posiblemente, en Vindobona, en el lugar de la actual Viena. Actuó con decisión y éxito. El mayor general romano de la época, Tarrunteno Paterno, derrotó a un enorme ejército de bárbaros. Los romanos volvieron a cruzar el Danubio y llevaron a cabo operaciones militares en territorio enemigo. Los planes para la creación de las provincias de Marcomania y Sarmatia fueron revividos. La victoria estaba cerca, pero las fuerzas del emperador estaban agotadas. Los años de guerras, la tensión constante, las tragedias personales y, posiblemente, la misma plaga que había devastado su imperio, habían minado su salud. A principios del año 180, enfermó gravemente. Comprendiendo que moría, llamó a Cómodo y, en presencia de sus amigos y consejeros más cercanos, le dirigió un último discurso. Conjuró a su hijo a llevar la guerra a una conclusión victoriosa, a no ceder a las tentaciones del lujo y el poder, a escuchar a los sabios consejeros. El 17 de marzo del año 180, a la edad de 58 años, Marco Aurelio falleció. El lugar exacto de su muerte es desconocido, ya sea Vindobona o Sirmio en Panonia. La causa de la muerte fue, muy probablemente, la misma peste antonina, aunque algunas fuentes tardías sugirieron la versión del envenenamiento organizado por Cómodo, pero no encuentra confirmación. Sus últimas palabras, dirigidas al sirviente que le preguntó la contraseña del día, fueron: «Ve hacia el sol naciente, pues yo ya estoy en el ocaso». El cuerpo del emperador fue transportado a Roma. El Senado y el pueblo lo lloraron sinceramente. Fue inmediatamente deificado, y sus cenizas depositadas en el mausoleo de Adriano. Por todo el imperio se erigieron estatuas en su honor, y muchas personas sencillas guardaban sus imágenes en sus casas como iconos. Pero con su muerte terminó toda una época. Cómodo, apenas esperando la muerte de su padre, canceló inmediatamente la guerra. Firmó con los bárbaros una paz que muchos consideraron vergonzosa, abandonó a su suerte todas las conquistas de su padre y se apresuró a regresar a Roma, a los placeres y entretenimientos. La época de los 5 emperadores buenos había concluido. La Edad de Oro dio paso a una Edad de Hierro y Herrumbre, como había predicho el historiador Dion Casio. El filósofo en el trono se había ido, dejando tras de sí un imperio al borde del caos y un hijo que se convertiría en uno de los tiranos más dementes y crueles de la historia de Roma. La muerte de Marco Aurelio no fue simplemente el fin de un reinado, se convirtió en un hito simbólico, una línea divisoria entre dos épocas.
Con él se fue al pasado la era de la paz romana en su concepción clásica, una era de estabilidad, legalidad y gobierno relativamente ilustrado. Comenzó un largo y doloroso proceso de decadencia que los historiadores llamarían la crisis del siglo III. El testamento del filósofo en el trono fue casi inmediatamente relegado al olvido por su propio hijo, y luego por una sucesión de emperadores soldados, que desgarrarían el imperio en su lucha por el poder. El legado de Marco Aurelio resultó ser profundamente paradójico. Por un lado, como emperador, dejó a su sucesor un estado agotado por casi 20 años de guerra y una epidemia sin precedentes. Su sistema financiero estaba socavado, su ejército debilitado y las pérdidas demográficas eran irrecuperables. Su decisión más controvertida, la transmisión del poder a Cómodo, resultó ser una catástrofe. Desde este punto de vista, su reinado puede considerarse como el principio del fin de la Edad de Oro. Historiadores como Edward Gibbon lo vieron como un gobernante noble pero trágico, cuyos esfuerzos solo retrasaron el colapso inevitable. Pero hay otro lado de su legado, mucho más duradero y significativo. Es el legado no del emperador, sino del filósofo. Sus meditaciones, ese diario secreto escrito para sí mismo en una tienda de campaña, sobrevivieron a su imperio y a todas las épocas posteriores. Este pequeño libro se ha convertido en uno de los bestsellers eternos de la literatura mundial. Una fuente de consuelo y sabiduría para innumerables generaciones de personas. Desde Federico el Grande hasta Bill Clinton, desde los soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta los empresarios modernos de Silicon Valley, personas de los más diversos destinos y profesiones han encontrado en las palabras del emperador romano respuestas a las preguntas eternas. ¿Cuál es el secreto de esta popularidad imperecedera? Marco Aurelio no ofrece soluciones fáciles ni revelaciones metafísicas. Su filosofía es extremadamente práctica. Enseña el coraje ante la adversidad, el autocontrol en un mundo de caos, el servicio al bien común en un mundo egoísta. Muestra con su propio ejemplo que la dignidad humana no reside en los logros externos, sino en la integridad interior, en la capacidad de mantener la claridad de mente y la bondad de corazón en las circunstancias más insoportables. Las valoraciones históricas de su personalidad varían. Para unos, es el filósofo en el trono ideal, el sueño platónico hecho realidad. Para otros, un dogmático cansado y algo rígido, cuya adhesión al estoicismo le impidió ver la realidad, especialmente en lo que respecta a su propia familia. Otros señalan la crueldad de sus guerras y las persecuciones de cristianos que tuvieron lugar durante su reinado como prueba de que ni siquiera el gobernante más sabio puede evitar la sangre y la violencia inherentes al poder. Pero quizás la verdadera grandeza de Marco Aurelio reside precisamente en esta trágica ruptura entre el ideal y la realidad. No fue un dios descendido a la tierra, fue un hombre que libró una lucha diaria, una lucha contra los bárbaros en la frontera, contra la plaga en las ciudades, contra los traidores en la corte. Pero su batalla más importante tuvo lugar en las profundidades de su propia alma. Fue una batalla por preservar la razón, la misericordia y el sentido del deber en un mundo que parecía haberse vuelto loco. No ganó esta batalla definitivamente. No pudo salvar al imperio de la decadencia ni educar a un hijo digno. Pero el hecho mismo de esta lucha, plasmado en las páginas de su diario, se convirtió en su principal victoria y en su legado inmortal. La historia de Marco Aurelio no es una historia de éxito en el sentido habitual. Es el drama eterno de un hombre que cargó sobre sus hombros todo el peso del mundo y lo llevó hasta el final, encontrando apoyo solo en la fuerza de su propio espíritu. Y en esto, su eco continúa resonando en los pasillos de la eternidad, recordándonos que incluso en la más densa oscuridad, se puede y se debe buscar la luz dentro de uno mismo.